Hay terrores que se esconden bajo la cama, y otros que habitan en el mismísimo tejido del universo. En el cine de terror, hay un subgénero que no necesita fantasmas ni asesinos enmascarados para aterrarte. El horror cósmico nos enfrenta a lo más inquietante de todos los miedos: la insignificancia de la humanidad frente a fuerzas incomprensibles. Dimensiones paralelas, realidades distorsionadas, entidades que no responden a ninguna lógica humana, y protagonistas que pierden su mente antes que sus vidas. En este video, te presento 6 películas de terror cósmico que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre el universo. Algunas son joyas ocultas, otras verdaderas pesadillas visuales, pero todas tienen algo en común. Te van a dejar mirando al vacío, esperando no ver nada, y temiendo encontrarlo todo. To die by your side is such a heavenly way to die. Whiplash! I love him. Puesto 6. The Pond de 2021. Hay películas que no te gritan al oído, sino que te susurran algo que no entiendes, hasta que ya es demasiado tarde. The Pond es una de esas historias donde la realidad comienza a disolverse lentamente, como si algo más grande, y más antiguo, estuviera espiando desde los bordes de la percepción. Un antropólogo, recientemente despedido de su universidad, se retira a una aldea remota en Europa del Este para continuar sus investigaciones. Pero pronto descubre patrones extraños, símbolos arcaicos y visiones perturbadoras que lo llevan a creer que está en el centro de un fenómeno apocalíptico. A medida que sus notas se vuelven más caóticas y los lugareños más inquietantes, el hombre empieza a dudar de su propia cordura, o de si realmente está solo en ese lugar. Curiosidades. Dirigida por Petar Pasic, The Pond fue filmada en Serbia y combina una estética onírica con una narrativa casi esotérica. Muchos la comparan con los relatos de Thomas Ligotti o Lair Barron, donde el terror viene no de lo que ves, sino de lo que intuís. Infravalorada. Tuvo una distribución muy limitada y su estilo contemplativo hizo que muchos la pasaran por alto. Pero para los fans del horror existencial, es una experiencia hipnótica y perturbadora. The Pond es como un rompecabezas sin solución, una pesadilla que no necesitas entender para que te persiga. Si te atrae el terror que se filtra por las grietas de lo cotidiano, dale una oportunidad, pero no te garantizo que salgas igual que como entraste. Puesto 5. They Remain de 2018. ¿Qué ocurre cuando dos científicos se adentran en un territorio marcado por el mal, y el mal empieza a mirar de vuelta? They Remain no es una película de sustos tradicionales. Es una historia donde la tensión se acumula lentamente, como un zumbido que no podrás quitarte de la cabeza. Dos investigadores son enviados a un bosque remoto para estudiar un lugar donde, años atrás, una secta cometió crímenes atroces. Su misión es analizar anomalías biológicas en la zona, pero el verdadero experimento parece estar ocurriendo en sus mentes. Aislados, rodeados de naturaleza que se siente demasiado viva, y con la paranoia creciendo, comienzan a cuestionar todo: sus recuerdos, su percepción y hasta su propia identidad. Dato curioso. La película está basada en el cuento 30, de Lair Barron, un autor clave del nuevo terror cósmico contemporáneo. El director, Philippe Gelat, también es guionista de Love, Death y Robots, y se nota su fascinación por lo inquietante y lo desconocido. ¿Por qué no la vimos? Pasó casi desapercibida en su estreno, en parte por su estilo experimental y su ritmo contemplativo. Pero si la ves con la mentalidad adecuada, puede dejarte pensando mucho tiempo después de los créditos. They Remain no se trata de lo que ves, sino de lo que empezás a imaginar que podría estar ahí. Es una película para perderte, y quizás no volver completamente. Ideal si buscas horror cósmico con aroma a Lovecraft y sensación de paranoia pura. Puesto 4. Color Out of Space de 2019. Una familia rural, un meteorito caído del cielo y un color que no pertenece a este mundo. Color Out of Space es una adaptación de Lovecraft que mezcla ciencia ficción, locura y un descenso visualmente impactante hacia lo incomprensible. Y sí, con Nicolas Cage desatado. Cuando un misterioso meteorito cae en la granja de los Gardner, comienza a liberar un color indescriptible que contamina todo: el agua, el terreno, los animales y las mentes. Lentamente, el entorno se transforma en un paisaje alienígena donde el tiempo y la lógica empiezan a fracturarse. Mientras la familia trata de entender lo que sucede, la realidad se descompone en una espiral de mutaciones grotescas y horror sin forma. Curiosidades. Es la primera película dirigida por Richard Stanley en más de 20 años, y marca su regreso con una bomba visual. Además,
Es una de las pocas adaptaciones modernas fieles al tono y esencia del relato original de H.P. Lovecraft. El uso del color y la fotografía fue pensado para representar algo que no debería poder representarse. Color Out of Space no intenta explicarte el horror, lo desata sobre vos. Es Lovecraft llevado al siglo XXI con efectos impactantes y una sensación de terror puro frente a lo incognoscible. Si alguna vez te preguntaste qué pasaría si el universo respondiera, esta es tu respuesta. Puesto 3. The Beach House de 2019. Lo que empieza como una escapada romántica en una casa de playa, se convierte lentamente en una pesadilla existencial, viscosa y completamente inexplicable. The Beach House no necesita tentáculos para inquietarte, solo una atmósfera densa y un horror que se filtra como una infección. Emily y Randall llegan a la casa de playa del padre de Randall con la esperanza de reconectar. Lo que no esperaban era encontrarse con una pareja mayor ya hospedada, ni mucho menos con una extraña niebla bioluminiscente que aparece tras una misteriosa noche de intoxicación. Pronto, todos comienzan a experimentar síntomas extraños, confusión, alucinaciones, mutaciones y una perturbadora pérdida de control sobre sus cuerpos y mentes. Curiosidades. Esta película fue escrita y dirigida por Jeffrey Brown, quien trabajó previamente en locaciones para otras producciones. Se nota su amor por los paisajes naturales, pero aquí los usa para crear un ambiente hostil, frío y desolador. The Beach House tuvo su premiere en el Festival de Cities, un terreno fértil para el terror más audaz. ¿No tuvo repercusión? Se estrenó de forma muy limitada y en plena pandemia, lo que hizo que pasara desapercibida. Y aunque tiene claras influencias lovecraftianas, no fue promocionada como una película de horror cósmico, lo que le impidió llegar al público adecuado. The Beach House es como una infección visual y mental, avanza despacio, pero cuando te das cuenta, ya estás dentro de su espiral enfermiza. Una oda moderna al horror cósmico que te deja una sensación pegajosa de que algo allá afuera nos está mirando, y acercándose. Puesto 2. The Endless de 2017. Cuando dos hermanos regresan al lugar donde crecieron, una comunidad que muchos consideran una secta, lo que encuentran no es solo su pasado, sino una distorsión del tiempo, la lógica y la realidad misma. The Endless es una espiral hipnótica que te arrastra hasta el centro del misterio, y te deja ahí, atrapado. Justin y Aaron son dos hermanos que, años atrás, lograron escapar de una secta. Sin embargo, cuando reciben un extraño video de uno de los miembros, deciden volver, aunque solo por un día. Pero lo que encuentran es mucho más inquietante. Los miembros no parecen haber envejecido, el tiempo no funciona como debería, y algo inhumano, los observa, atrapando a todos en bucle sin fin. Curiosidades. Dirigida y protagonizada por Justin Benson y Aaron Moorhead, The Endless comparte universo con su película anterior Resolution de 2012. Los cineastas construyen una mitología única, llena de simbolismos, pistas visuales y misterios que recompensan al espectador atento. Es cine independiente con ambición de universo expandido. The Endless no da miedo en el sentido tradicional, pero sí deja una inquietud profunda, esa sensación de que nuestras vidas pueden ser observadas, manipuladas y vueltas a repetir. Y cuando termina, te deja con más preguntas que respuestas, como toda buena obra de horror cósmico. Puesto 1. The Mist de 2007. Estoy pecando de obvio, pero no puedo negarlo, esta es una de mis adaptaciones que se hicieron de una obra de Stephen King. The Mist, basada en una historia de Stephen King, combina el horror cósmico con un estudio brutal de la psicología humana en momentos de desesperación. Y lo hace con uno de los finales más impactantes del cine de terror moderno. Después de una tormenta violenta, una misteriosa niebla cubre un pequeño pueblo de Maine. Dentro de ella habitan criaturas monstruosas que parecen salidas de otra dimensión. Un grupo de sobrevivientes queda atrapado en un supermercado, donde deben enfrentarse tanto las criaturas externas como a la creciente histeria interna. Porque cuando la razón se rompe, los verdaderos monstruos pueden estar entre nosotros. Curiosidades. Frank Darabont, quien ya había adaptado The Shawshank Redemption y The Green Mile, convenció a los productores de permitirle usar un final más oscuro que el del cuento original, y resultó ser uno de los más devastadores de la historia del cine. Además, The Mist tiene una versión en blanco y negro que resalta aún más su tono lovecraftiano y opresivo. The Mist no solo te aterra por lo que hay fuera de la niebla, sino por lo que hay dentro del ser humano cuando todo parece perdido. Un relato donde lo sobrenatural es solo una excusa para explorar el verdadero abismo, el miedo que nos convierte en monstruos.
El verdadero terror no siempre grita. A veces susurra desde las estrellas. Otras veces se arrastra por los rincones de la realidad, esperando a que alguien mire demasiado de cerca. Las películas que acabas de ver no solo asustan, te confrontan con el abismo. Y como dijo Nietzsche, si miras largo tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de ti. Si este viaje entre horrores cósmicos te dejó con la cabeza girando, no te preocupes. Esa sensación de que algo te observa desde el otro lado del universo es completamente normal.